encuentra con nosotros ya la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Ana Jara. Buenos días, Ana. Buenos días, Beto. Gracias por venir esta mañana. Estábamos comentando en la pausa una nueva revelación de Hildebrandt en sus 13, que pone en portada otra grave denuncia contra Alejandro Toledo. ¿De qué se trata? Félix Bautista, un dominicano que puso 1.200.000 soles a la campaña de Alejandro Toledo del 2011 y que está siendo investigado en su país por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Otra raya más al tigre de Cabana. Ana, ¿tú has escuchado la entrevista de anoche? Y si la has escuchado, ¿qué sensación te deja? Teniendo en cuenta que se trata del garante, del aliado de Ollanta Humala. Con amigos así, ¿quién necesita enemigos? Bueno, solamente permíteme unos segundos para señalarle a la ciudadanía que el día de ayer hemos sido expresos mediante nuestro primer ministro en dar tranquilidad a la ciudadanía en el sentido de que no estamos nosotros generando todo este ambiente de tensión y de inestabilidad política y por supuesto que afecta también la economía nacional con falsas acusaciones de espionaje, de arreglaje, que son prácticas montesinistas que no son propias de un gobierno democrático. En el gobierno de Ollanta Humala no hay montesinos ni aprendices de montesinos. Y también decir de que estamos enfocados, por supuesto, a generar las oportunidades y hacernos ver como hasta ahora un buen punto de inversión para generar el desarrollo. Tanto así que escuché una crítica que se formulara ayer que, por ejemplo, debiéramos invertir en el campo de las hidroeléctricas que tanto hace falta. Y a eso me remito. Recientemente, Beto, hemos aprobado la concesión para la construcción de una hidroeléctrica, que dicho sea de paso, todos lo saben, no es el Estado el que invierte en la construcción de hidroeléctricas. El Estado hace su papel para promover la inversión, es el promotor de la inversión. Y esta concesión de una hidroeléctrica se edificará en Arequipa y esto representa una inversión de 760 millones de euros. ¿Cuál es la potencia de esta hidroeléctrica que tendrá Arequipa? De más de 360 megawatts. Y así hay una serie de trabajos que venimos haciendo a nivel de gobierno, que además el hecho de que las cifras ya en el actual gobierno de Ollanta Humala señale que 500.000 de peruanos han dejado su condición de pobreza extrema y de pobreza, dice bien en cuanto a las políticas sociales que venimos implementando desde lo más profundo del país. Terminado este mensaje a la Nación, ¿podrías responderme la pregunta? ¿Qué te pareció Toledo ayer? Bueno, no pude ver en su integridad toda la entrevista porque yo esperaba una conferencia de prensa, es lo que se había voceado todo el día de ayer, y luego me encuentro que él estaba prestando declaraciones a Augusto Álvarez Rodríguez en la noche. Pero por supuesto que yo no comprometo la opinión del Poder Ejecutivo. En lo personal a mí me quedaron más dudas de las que ya teníamos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, para mí es muy difícil analizar este tema de la compra-venta con hipoteca, que por supuesto no soy yo quien administra justicia. Esto es un tema que está en sede del Ministerio Público, de la Procuraduría Anticorrupción, porque mi visión es una visión de notaria. Entonces, cuando me hablan de que se ha efectuado una compra-venta con una hipoteca, que dicho sea de paso no está inscrita en el Perú y por tanto todos los peruanos y peruanas, como dice el Código Civil, estamos en todo el derecho de señalar que desconocemos de la misma porque mientras no se inscriba en los registros públicos dicha hipoteca no tiene validez ni surte efecto frente a terceros, nos digan de que hay una hipoteca que aún todavía sigue en trámite de inscripción. No sé cómo sea la legislación en Costa Rica, te digo, pero acá en el Perú, por lo menos cuando se observa un título, no se tacha. La tacha es cuando no existe fundamento jurídico para inscribir determinado acto en los registros públicos. Cuando se observa es porque hay algún requisito de procedibilidad que puedes levantar. Pero el plazo en el Perú no es mayor de 60 días. En el peor de los casos en Costa Rica puede ser un poco más, pero a más de un año. Cuando una escritura no se inscribe, es porque no es posible subsanar dichas observaciones. Siempre apelando a tu conocimiento como notaria pública. Ayer aquí David Weissman mostró documentos de constitución de empresa y también documentos de compra en los cuales la señora Eva Fernenbuch había declarado como ocupación ama de casa, pero que luego en los documentos de compra ella declara que los compra con recursos propios, es decir, con sus ingresos.
¿No hay aquí también una irregularidad? Porque un ama de casa no puede tener 5 millones de dólares siendo solamente ama de casa. Bueno, nosotros los notarios tomamos el dicho de los contratantes, ¿no? El contratante me puede decir que es estilista, que es danzarín, que es constructor. Tomamos el dicho de los que van a hacer un determinado contrato. Acá lo importante es que ha habido ciertamente una transacción financiera, el notario está en la obligatoriedad de dar cuenta del medio de pago, se ha dado cuenta en la escritura pública acá en Perú, se ha descrito, inclusive tengo entendido el cheque gerencia con el que se pagó. Legalmente, la escritura de compra-venta no tendría avisos de irregularidad. Acá la controversia es el origen del dinero y, por supuesto, tantas versiones que hasta el momento venimos escuchando respecto a la adquisición de estas viviendas. Ahora, ¿de qué manera esto afecta al gobierno de Ollanta Humala? No podemos dejar de lado que en la etapa final han sido socios, él y Vargas Llosa fueron los garantes, así se denominaron, y yo recuerdo, y todos recordamos, que en el meeting de cierre de campaña estaban ahí Ollanta Humala y Alejandro Toledo de la mano, ¿no es cierto?, presentándose casi como una dupla. Entonces, ¿cuánto puede afectar esto a la imagen del gobierno? Bueno, en principio este gobierno no va a blindar a nadie. El gobierno del presidente Ollanta Humala no tiene pactos debajo de la mesa con ningún partido político ni persona. Nosotros queremos las cosas transparentes, claras, y hemos señalado en su momento que rescatamos el gesto del expresidente Alejandro Toledo de venir a dar las satisfacciones. Nos hubiese gustado que se quedase para esclarecer esta situación. Es cierto que él directamente no es el que ha adquirido las propiedades, hay una transacción inmobiliaria alrededor de sus parientes en grado de afinidad, pero el hecho es de que él por lo menos ha manifestado su voluntad de someterse a un escrutinio de parte del Ministerio Público y de la Procuraduría Anticorrupción. ¿Cuánto puede afectar al gobierno? Lo sabremos en adelante, pero el asunto es de que hasta el momento él lo que nos ha participado es que esto ha sido evidentemente una transacción legal. En eso no tengo la menor duda en el Perú, porque hay una escritura pública con fe notarial inscrita en los registros públicos. Lo que nosotros queremos saber es finalmente qué garantiza esta compra-venta. Nos hablan de una hipoteca y he escuchado atentamente lo que Cecilia Blume ha dicho y me parece coherente su versión.